Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy la doctora Terumi y voy a presentarles el tema de retinoblastoma. Este es un tema muy importante que conozcamos y sepamos un poquito de lo que viene siendo su etiología y su epidemiología, ya que es un tumor intraocular primario con predominio en la infancia. Se conoce que tiene una incidencia de un paciente en 14,000 y existen 9,000 casos anuales. Se considera que representa del 3 al 4% de los tumores pediátricos. Se presenta mayormente en hombres y en mujeres y en un 40% suele ser bilateral. Dependiendo de la genética va a ser la edad de presentación. En dado caso que sea un paciente autosómico dominante va a ser bilateral. Si es esporádico se va a presentar dentro de los primeros 3 años de vida y tardía de 5 a 6 años de vida. Siempre nos quejamos que no existe epidemiología en México, que no se investiga, que no se estudia, pues yo les vengo a decir que no. Tenemos aquí un artículo del 2022 donde el doctor Villar Calvo tomó parte de la investigación, donde se encontró una incidencia global de 1 en 17,000 nacidos vivos. El gen que se identificó principalmente es el RB1 del cromosoma 13, brazo corto 14.2, como el principal. Y secundario a esto se encontró un subtipo llamado MICN, donde se encontró un debut muy temprano en estos pacientes. Aparte de ser muy temprano, este presenta características histopatológicas muy agresivas. Algo muy importante de este estudio que se nos dio a conocer es que la detección puede ser temprana si nosotros contamos o sabemos explorar el famoso Bruckner o el reflejo rojo. Y la supervivencia a los 3 años puede ser mayor si tenemos una detección y un buen tratamiento. La supervivencia en grupos D y E pueden llegar a ser a un 88.5%. Ahorita les voy a explicar lo de las clasificaciones un poquito más adelante. Mande, doctor. Regresamos. Este es un artículo que demuestra lo que nosotros tenemos en GAO, que es una publicación que se da en una revista o en un frontier, que es de lo más elevado en relación a las publicaciones, porque, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Oftalmología está en nivel 1, este está en nivel 6, ¿sí me explicó? Entonces, publicar no nada más es publicarlo, sino estar en el mejor lugar, con el mejor grupo, en la mejor experiencia, con los mejores años. Aquí estamos reuniendo la experiencia de 45 años desde el punto de vista de institución, donde estamos aquí. No aparece GAO porque es otra vez una invitación para que ustedes estén aquí. Claro. Y en segundo lugar, con el hospital, el Instituto Nacional de Pediatría en México, que es el Sick Children de México, donde hay el mayor número de retinoblastomas que se presentan en México. Están con la doctora Vanessa Bosch, con quien somos almas gemelas, trabajamos juntos. La experiencia con el lugar donde más pacientes hay y con el crecimiento de 45 años ininterrumpidos en retinoblastoma en México. Es una invitación para que veamos lo que estamos presentando en ARVO. En ARVO es lo mismo, que ya presentamos el primer trabajo en ARVO. Vamos a esperar que el próximo también sea esto de crecimiento para que estas pláticas que son espectaculares trasciendan y no desperdicien el trabajo que están haciendo. Y pues bueno, vamos a llegar y entrarnos un poquito más hacia lo que viene siendo la genética. Tenemos aquí como, por así decirlo, dos factores, el factor no hereditario y los portadores o el mosaicismo. En no hereditario se presenta en un 60% de los pacientes y va a ser aproximadamente a los 24 meses de edad que van a presentar esto. Suelen ser unilaterales y unifocales en un 85%, y existe un 90 o un 95 posibilidad de desarrollo. O sea, es un alto riesgo. Y solamente un 10% de estos pacientes van a tener el antecedente heredofamiliar. Y dentro de los portadores
que viene siendo germinal o mosaicismo, representan el 40%, suele ser bilateral y tienen riesgo elevado a otros cánceres, ya sea osteosarcoma, sarcoma de tejidos blancos y tumores mesenquimiales en la adolescencia, ya sea como melanomas o tumores cerebrales. Y tenemos la famosa teoría de two hit. Esta teoría fue creada en 1971 por el doctor Cudson, donde nos contaba que si un solo alelo mutado estaba inactivo en el GRB1, teníamos predisposición al cáncer. Pero si existía una segunda mutación, esta iba a causar el desarrollo del retinoblasto. Conociendo esta teoría, ahorita les voy a explicar en una imagen, vamos a ver que si nosotros contamos con el genotipo, ya tenemos un alto riesgo dentro de un 90-95% de desarrollar. Si tenemos un antecedente aerofamiliar, un 10%, y un defecto en el gen RB1, un 30%. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver esta explicación del two hit. Entonces, presentamos una alteración en el RB1, existe la posibilidad. Pero existe una segunda mutación, se van a afectar dos alelos y vamos a tener mayor frecuencia de presentar el retinoblastoma en los dos ojitos. Y en los casos esporádicos o el mosaicismo, vamos a encontrar que no tenemos alteración en lo que viene siendo el gen, pero existe una mutación y se presenta en los dos alelos y va a resultar en un retinoblastoma unilateral. También no solamente es presentar en un solo sitio, podemos llegar a presentar retinoblastomas los trilaterales. Este viene siendo un tumor en el neuroectodermo primario de la glándula pineal. Solamente, gracias a Dios, se presenta en el 5% de los pacientes y se encuentra en la edad de recién nacidos a 5 años, con un aproximado de 3 años. Estos cuentan una similitud histológica y es un tumor intracraneal de cáncer primario independiente que no tiene metástasis. ¿A qué nos referimos esto? Que estos tumores que estamos viendo no son metástasis del retinoblastoma. Son 3 que se juntaron al mismo tiempo. Entonces, lo estamos viendo en esta resonancia magnética donde podemos llegar a ver cómo es que en la imagen A hay el retinoblastoma en el ojo derecho y el izquierdo y aparte tenemos en la glándula pineal. Y el tetralateral es que aparte de estos 3 tenemos una cuarta. Entonces, estas son imágenes de internet, ahora sí que hay una disculpa, pero bueno, presentamos aquí la resonancia magnética de este paciente, donde se observa en el ojo derecho, tanto el ojo como izquierdo, el retinoblastoma y en las flechitas amarillas podemos ver cómo es que hay integración de este tumor en otras partes, ya sea en la glándula pineal o en la región supraciliar. Bueno, existen diferentes formas de crecimiento del retinoblastoma, donde tenemos el endofítico, que suele ser una masa blanquecina, rompe la membrana limitante interna y se asocia a la siembra vítrea. El exofítico, esta va a ser una blanca, amarillenta, va a invadir el espacio subretiniano y nosotros lo vamos a ver como elevación de los vasos. Entonces aquí pues se puede ver claramente la imagen, cómo es que suben los vasos y esto nos habla que hay algo debajo de la retina que está empujando estos vasitos. ¿Ok? Y tenemos la manera infiltrante difuso. Este suele ser unilateral, no hereditario, con predominio a niños mayores de 5 años y estos pacientes van a tener muchas complicaciones, ya sea inyección conjuntival, siembra vítrea, pseudohipopio, grandes acúmulos de células vítreas e infiltración de la retina. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología porque también es importante. El retinoblastoma se forma de una manera temprana. Se estima que a partir de los 15 días posteriores al nacimiento, esta va a tener una duplicación de su tamaño. Entonces, estamos hablando que algo chiquito se hizo totalmente grande porque no hay una exploración temprana de los pacientes. Si logramos detectar a estos pacientes por medio de OCT, que es un poco difícil, pero no imposible, como veremos en un caso más adelante, vamos a ver que la retina externa va a tener una afectación en todo su espesor. Es importante conocer que en estos tipos de tumores hay angiogénesis tumoral,
en respuesta a los genes de crecimiento y genes inhibidores de la angiogénesis. Esto es un poquito importante porque va a afectar principalmente a las células tumorales. Y si un retinoblastoma con un diámetro de menos de 2 milímetros, siempre va a depender la difusión de nutrientes y oxígeno de la coroides. Esto nos puede explicar por qué usualmente los lactantes, que son los que presentan este tipo de tumor, no responden a la quimioterapia sistémica, porque el problema no es fuerte. Y pues las células tumorales, ¿cómo van a actuar en la retina? Pues vamos a tener que las células tumorales van a invadir el vitrio, esas estructuras limitan el grosor del tumor, se va a crear una masa vascular y vamos a tener signos de progresión. Estas células tumorales también pueden llegar a migrar. Al migrar van a causar un glaucoma de ángulo cerrado, que viene siendo una manifestación terminal del crecimiento tumoral masivo. Vamos a tener una oclusión directa del ángulo, por, ya sea de las células o glóbulos rojos o proliferación neovascularización del iris. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, se ve muy interesante, pero es importante saber que no solamente es la masa que tienen, sino también las complicaciones. Y también podemos llegar a tener invasiones hacia otras partes. Por eso les dije que era importante saber que existían los tetralaterales, porque esa es una invasión directa y el otro es una masa totalmente separada. Aquí la invasión puede ser por medio de quiasma hacia cerebro y también por vía hematógena o por vía de diseminación podemos llegar a tener alteraciones y metástasis en pulmones, médula ósea y otros órganos. Histopatológicamente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a encontrarlo como células anaplásicas. Aquí lo más importante vienen siendo las rosetas de Flexner-Wintersteiner. También podemos empezar a presentar otras rosetas como las rosetas de Omer-Wright, la Floret, necrosis isquémica y calcificaciones. Tristemente, este es un ojo ya enucleado que tuvieron que sacarlo, donde tuvimos una invasión completa de lo que viene siendo la cavidad orbitaria, bueno, del ojito, y vamos a observar estas rosetas. Esto es algo característico de retinoblastoma y es algo que puede llegar a ser muy preguntable. ¿Y cuáles son las características clínicas que vamos a encontrar en el paciente? ¿Alguien me puede ayudar con la primera imagen? Eso, muy bien. La segunda. ¿Qué es lo que observamos? Vemos un sangradito anormal. Entonces, esto puede ser relacionado a un hemovitrio. Muy bien. La tercera. Les hago zoom. Pseudohipopio. Y en la cuarta imagen, ¿qué estamos viendo? Estrabismo. Muy bien. En la quinta, sí, exacto. Este es el famoso glaucoma neovascular. Y en la sexta, exactamente. O buftalmos. Entonces, en estos pacientes es muy importante saber que no solamente nos va a llegar así con el tumorcito dentro del ojo, también nosotros los podemos llegar a ver de lejos. Mande, doctor. Si puedes crecer el del hipopio. Sí. Nosotros podemos tener el tumor atrás, en medio, ¿sí? O adelante. Ok. Este tumor es un infiltrativo difuso de un paciente de 7 años de edad que se presenta tardíamente, confunde con un uveitis y es un paciente que tiene un retinoblastoma que es un retinoblastoma de closet, que no se manifestó inmediatamente, que tiene unas células de, pues, neoplásicas ordenadas, bonitas, poblanas. ¿Sí saben por qué son poblanas? No. ¿Nunca han oído eso de perro, perico y poblano no debes la mano? O sea, son de los que están así turbiecitos, no se manifiestan y a los 7 años me vienen con un hipopio y todo paciente que tiene un hipopio debe de diagnosticarse
un tumor, debe de hacerse un ultrasonido y debe de ser tumor infiltrativo difuso que está manifestándose esto. El que sigue ahora la última. ¿La de abajo? La última. Esa, al centro, no. Esa es más, no, la última. Última. 1, 2, 3, esta es la última. Hay que decirla. Cuando nosotros vemos una celulitis orbitaria, una celulitis palpebral con una imagen así, siempre debemos, en un niño pequeño, porque si lo vemos en un niño grande, pues no hay infiltrativos difusos que te hagan esto, no hay niños de 7 años. Pero si te llega un niño de 1 año de edad con un problema de esos espontáneo, es un retinoblastoma. ¿Y cuál es la causa? Pregunto. Pues ya infiltración de cámara. No, porque el tumor, ya lo dijiste con la vascularidad, el tumor crece y hay tumores que crecen salvajemente, crecen rápidamente, y como el tumor crece y la vasculatura perdón, la vasculatura no acompaña al crecimiento del tumor, el tumor se muere, la necrosis es tóxica y este es producto de la necrosis. Okay. Entonces es un tumor demasiado agresivo, demasiado temprano, y es un tumor que se manifiesta como una celulitis orbitaria o una celulitis palpebral, que debemos de hacer un ultrasonido y vamos a ver encontrar un tumor allá adentro. Listo. Bueno, si no lo mencioné, muchas de las imágenes aquí proporcionadas son del doctor Villar. Y bueno, también podemos llegar a tener manifestaciones extraoculares. Esperemos nunca llegar a ver casos así, porque pues ya es un pronóstico muy desalentador para el órgano y para la vida del paciente. ¿Cuáles son los estudios diagnósticos? La exploración oftalmológica con dilatación pupilar es lo más importante en este caso y en todas partes. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir cuál es el famoso reflejo que ya dije, que se llama este? Bruckner, muy bien. En el Bruckner podemos encontrar muchas patologías, desde miopía, hipermetropía, astigmatismo e incluso tumores. Tomando una simple foto, nosotros podemos llegar a ver que existen alteraciones. Por eso dicen que las mamás son sabias, porque las mamás toman foto a los niños con flash y notan esos brillos, y ellos lo ven antes que nosotros. Entonces, es importante, si mamá sabe detectarlo, nosotros también tenemos que saber buscar qué es lo que mamá ve. Y pues fotos de fondo de ojo. Otros estudios por los que nos podemos ayudar pues vienen siendo las resonancias magnéticas y las PET scan. Las resonancias magnéticas se piden con realce de gadolinio y supresión de grasa, o sea, una T2. Y donde pues vamos a encontrar a evaluar más que nada la extensión ocular y invasión hacia el nervio óptico. Y también más que nada para valorar la glándula pineal. Y en dado caso también podemos llegar a solicitar un PET scan, pero pues estos usualmente no se piden porque 1, son muy caros, 2, son muy pocos lugares en México donde los hacen, y pues sí son de buena utilidad, pero pues siempre hay que considerar pues lo del paciente. Y pues aquí tenemos varias imágenes del REDCAM, perdón doctor, no son de usted, son de internet, pero bueno, mande. Pero también puedes utilizar ultrasonido, ¿no? O sea, sí, ahorita más adelante voy a hablar de aquí tenemos diferentes presentaciones de cómo se puede llegar a presentar el retinoblastoma en el ojito, y no siempre que entremos a fondo de ojo vamos a llevar a ver el retinoblastoma como se encuentra en esa imagen, sino que hay veces que podemos llegar a ver esto. Esto ya viene siendo siembras vítreas. Y también podemos llegar a ver afectaciones en segmento anterior que se pueden tomar con el REDCAM, donde podemos llegar a tener neovascularización del iris, una presión intraocular elevada. ¿Por qué es esta presión intraocular? Presión intraocular elevada por la neovascularización. Aquí tenemos una fluoroangiografía tomada con REDCAM, donde vemos que al momento de aplicar la fluoro, vamos a tener apariencia de los neovasos a los 51 segundos, que vienen siendo todos esos puntitos negros que ustedes alcanzan a ver ahí.
Otro estudio que podemos llegar a pedir, pues viene siendo una FAG. Esta, pues vamos a encontrar neovascularización del iris y vamos a encontrar un patrón reticular de capilares finos, ya sea en tumores grandes o pequeños, y ramificaciones inusuales, al igual que fugas en tumores grandes, que vienen siendo todas estas fuguitas. Y como mencionó la doctora Isaba, también podemos guiarnos del ultrasonido modo B. Este viene siendo el estudio más fácil, más accesible que nosotros podemos llegar a tener. Por ende, es importante saber reconocer la imagen para que cuando veamos uno, sospechemos y juntemos todo y pensemos en el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una apariencia, puede ser lisa o rugosa, tiene la famosa forma de hongo, tenemos una longitud axial normal o ligeramente más alargada, vamos a notar datos de inflamación en lo que viene siendo toda la retina y pues vamos a detectar tumores desde 2 a 3 milímetros de diámetro con el ultrasonido. He ahí la importancia de esto. Y bueno, varias de las tablas que saqué aquí es de la GPC. Les recomiendo que la lean, está muy bien explicada, tiene muy buenas tablas y está muy actualizada. Entonces, gracias de ahí sacamos pues las clasificaciones. Las clasificaciones del retinoblastoma son muchas y son importantes conocerlas todas. ¿Por qué? Porque en la clasificación ABC nos va a ayudar más o menos para saber cuál va a ser el tratamiento del paciente, donde tenemos que la clasificación A son tumores pequeños, menos de 3 milímetros, donde no hay involucro hacia la mácula. En la B están cerca de la mácula, pero no hay siembras vítreas. En la C ya tenemos siembras vítreas y aquí va a ser vitrectomía y inyecciones intravítreas de quimio. En la D ya es siembras vítreas y está extenso, y en la E vamos a encontrar una gran invasión hacia segmento anterior, glaucoma neovascular, etcétera, y estos pacientes usualmente terminan en enucleación. Aquí tenemos unas imágenes de cómo es que podría ser esta clasificación en vida real, donde tenemos que usualmente los pacientes cuando inician se encuentran en la clasificación A, pero conforme va pasando el tiempo y no los tratamos, vamos a llegar hasta la clasificación E. En el A y en el B, tumores que están en la retina. C a E ya vamos a tener mayor infiltración. La clasificación internacional de retinoblastoma nos va a ayudar más que nada para los estudios extraoculares. Esto nos va a hablar del estadio E0 a E4, donde vamos a ver que si el ojo fue tratado conservadormente, si se núclea o qué es lo que se hace. Y la otra clasificación viene siendo si hay afectación a nervio óptico, coroides o segmento o esclera. La clasificación pronóstica de los tumores intraoculares de Rees-Ellsworth va a ser que su objetivo principal es predecir la probabilidad de conservación de la visión tras la radioterapia. Aquí lo divide en 5 subgrupos, donde del grupo 1 al 2, si son tumores pequeños o moderados, tienen un buen pronóstico visual. Del 3, el pronóstico es intermedio. Del 4 al 5 vamos a tener tumores grandes o múltiples siembras vítreas, y esto usualmente es un mal pronóstico visual. ¿Cómo va a ser el tratamiento? El tratamiento siempre va a estar enfocado a preservar la vida del paciente, ¿ok? Siempre tenemos que estar a la mano de oncología, y existen 2 tipos de terapias principales, por así decirlos: la quimioterapia y la terapia focal. La quimioterapia vamos a tener sistémico, intraarterial, intravítrea, intracameral. Ahorita voy a hablar un poquito de ellas. Y la terapia focal es la fotocoagulación, crioterapia y enucleación. Ahora, les dije la importancia de los grupos. ¿Por qué? Porque dependiendo del grupo es el tratamiento. Si nosotros contamos con un retinoblastoma unilateral no hereditario, la forma de abarcar esto va a ser por el grupo A, solamente fotocoagulación o crioterapia; grupo B, crioterapia agresiva y terapia láser; grupo C, quimioterapia; y grupo D también, pero ya sería quimioterapia más extensa, con mayor ciclos.
y solamente se puede llegar a dar en un 50% de los pacientes, ya que muchas veces tienen involucro hacia otras partes. Si este es bilateral, sistémico y asimétrico, se puede presentar en el grupo A con modalidades focales, ya sea láser o crio. En el grupo B y D va a ser una quimiorreducción sistémica más láser, crio y o braquiterapia. Y en el grupo D y E, pues sería enucleación. Si ya tenemos alteración en otras partes del cuerpo, hay que considerar la quimioterapia no adyuvante. Sobre todo si son tumores que son mayor de 5 milímetros y tienen un realce en el nervio óptico. ¿Cuáles son los agentes de la quimioterapia que vamos a usar? Va a ser el cisplastino, la ciclofosfamida, la vincristina y la doxorubicina. Las formas de aplicación de la quimio puede ser subtenon, intraarterial e intravítrea. Subtenon tiene muchas desventajas, ya que estas es de las que presentan mayores efectos secundarios, como hinchazón del párpado, cicatrización o atrofia de los tejidos blandos orbitarios y una neuropatía óptica secundaria. La intraarterial, el problema es que tenemos que meter al paciente bajo anestesia, o sea, metiéndolo a mayor riesgo, y es un microcatéter insertado en la arteria femoral. Ahorita les voy a enseñar una imagen de esto. Y en la intravítrea, pues al momento de nosotros colocar la inyección, podemos llegar a causar siembras vítreas si no tomamos las adecuadas precauciones. Y pues aquí tenemos una imagen de lo que viene siendo el microcatéter. Si se fijan, está súper pequeño, incluso en un corte histopatológico lo podríamos llegar a ver. Donde aquí estamos viendo un paciente que fue tratado con quimioterapia y aparte láser, y vemos una reducción importante del retinoblasto. Ay. Y pues aquí es como se vería, esto lo saqué del Ryans, cómo es que se vería un paciente en quirófano conectado a todas las máquinas y cómo es que nosotros lo veríamos en las máquinas. Se ve muy bonito. Y bueno, el láser. El láser es un tratamiento bastante bueno. Nosotros usamos láser argón de 532. Se realiza la primera quemadura en el borde de la lesión, la otra mitad sobre el área del tumor y la otra mitad fuera de. Se realizan dentro de 200 a 400 spots y se suele repetir dentro de las primeras 2 a 4 semanas posterior a esto. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente que fue tratado con láser principalmente y quimio, donde vemos que tenemos el tumor en la imagen A, la B se empieza a hacer la reducción y cómo es que termina posteriormente a 6 años de evolución. La crioterapia, pues, esta va a provocar una alteración de las membranas celulares después de un ciclo de congelación y descongelación. Esta se utiliza principalmente en tumores de mayor de 3 milímetros de diámetro y 3 milímetros de grosor, según la literatura. Y se realiza un total de 3 aplicaciones. Y pues tristemente algo que no queremos llegar nunca es a la enucleación. Este es un mini caso clínico donde pues llegó una paciente con el doctor Villar, donde pues prácticamente teníamos una invasión bastante grande de la órbita y se decidió hacer una enucleación. Aquí tenemos unas fotografías del procedimiento y pues cómo es que fue tratada con una prótesis ocular. No, pues, al final puse la imagen final de cómo quedó la niña, pero pues es algo que no queremos que suceda porque pues es feo tener que quitar un órgano. Y pues esta tablita está muy padre, se las paso por presentación luego, pero para que las vean. Esta la saqué del artículo que les presenté al inicio, donde compara cada uno de los tratamientos que existen actualmente, sus indicaciones, sus ventajas y sus limitaciones de cada uno. Y pues seguimos con tablitas. Estas tablitas yo la verdad las encontré bastante útiles, por si no me entendieron que si grupo A, grupo B, grupo C, lo que quieran. Entonces tenemos que si tenemos un retinoblastoma unilateral, en el grupo A y C vamos a hacer quimioterapia con terapia focal. Vamos a ver cómo evolucionan, si responden bien, excelente. Pero en dado caso que no responden a tratamiento, vamos a pasar a la radioterapia externa. En dado caso que sea el grupo E o un grupo D, vamos a, bueno, si es grupo D, quimioterapia, terapia focal, radioterapia externa. No responden, terminamos en enucleación.
Y pues aquí también tenemos si es un retinoblastoma bilateral estadificado por separado, vamos a tener que criterios de salvamiento que vienen siendo los que están aquí, que viene siendo no involucro del área macular principalmente, sin desprendimiento de retina, que tenemos una visión conservada, y pues vamos a tener aquí que indica que se deben de hacer 2 ciclos de quimioterapia, terapia focal y radioterapia externa. En dado caso que no respondan, vamos a enuclearlo. Y pues hice una recopilación de 3 artículos a partir del 2022 en las novedades del tratamiento del retinoblastoma, donde tenemos que un artículo del 2022 que viene siendo del doctor Villar, pues encontramos que es una énfasis en la inequidad diagnóstica y terapéutica. O sea, el tratamiento también viene el diagnóstico. En el 2022, igual del Frontier, se encuentra que la quimioterapia intraarterial viene siendo algo revolucionario, ya que estamos solamente afectando a esta parte del tumor. Y se encontró una supervivencia ocular de un 88.5 en 3 años. Y en el 2024, que viene siendo lo más reciente, por así decirlo, tenemos que el topotecan intravitrio va a ayudar a disminuir las siembras vítreas y llegamos a presentar una regresión de un 97% y tenemos un buen rescate ocular. ¿Cuál viene siendo la tendencia actual de tratamiento? Viene siendo combinar terapias focales, quimioterapia intraocular para poder preservar el globo ocular. Después de nosotros de tratar el paciente, podemos llegar a tener apariencias del tumor post-tratamiento. ¿Cómo va a ser esto? El tipo 1 va a ser una masa calcificada con imagen de queso cottage, el tipo 2 translúcida y no calcificada como una lesión gris, tipo 3 el 1 y el 2 y 4 una cicatriz atrófica plana. Y pues aquí tenemos otra guía para evaluar el pronóstico en los ojos enucleados. Como les mencioné, no solamente es quito el ojo y ya, solamente tenemos que ver si tenemos siembras vítreas, si tenemos invasión focal coroidea, si es un tumor verdadero, si existe invasión al nervio óptico. ¿Cuáles van a ser los principales diagnósticos diferenciales? Ay, no se cargó. Ay, sí se cargó. Bueno, viene siendo la enfermedad de Coates, cataratas, hemorragia vítrea, toxocara, desprendimiento de retina. La monitoración. Esta se debe hacer de 4 a 8 semanas hasta los 3 años. Posterior a esto, va a disminuir la frecuencia hasta los 7 años de edad. Igual la GPC nos brinda una tablita donde pues vemos cómo es que vamos a darle el seguimiento a estos pacientes y en dado caso que presenten recaídas. Y pues como les mencioné, el diagnóstico temprano es súper importante y siempre dicen que cuando lees o aprendes un tema suelen llegar 7 pacientes al mismo día y eso sucedió una vez con el doctor Villar el 29 de diciembre del 2014 donde se diagnosticaron 3 retinoblastomas el mismo día. Si se fijan, aquí todos tienen Bruckner y estamos viendo que hay un ojito anormal. Pero gracias a una detección temprana podemos ver que son pacientes que logran tener unos buenos resultados visuales y preservación del órgano. Este es el caso triste de la niña que se le realizó la enucleación, pero pues no significa que por ser una enucleación tenemos que tener resultados estéticos feos, sino también podemos llegar a tener buenos resultados para la calidad de la vida del paciente. Y pues los dejo con unas frases del doctor Cutson que dice: si la mayoría de los tumores sólidos infantiles son atribuibles a mutaciones germinales y o somáticas, el cáncer infantil no se puede prevenir, pero sí podemos diagnosticar tempranamente. Y como diría el doctor Villar, el que busque encuentra. Siempre usen Bruckner, ART-like y corporativa para poder hacer el diagnóstico. Muchas gracias. Tengo el caso clínico del retinoblastoma de 3 generaciones. No sé si el caso clínico del retinoblastoma de 3 generaciones. ¿Quiere que lo exponga también? Va. Bueno, por mientras, antes de que pasemos, ¿dudas, preguntas? ¿Qué onda?
De la terapia intraarterial, yo leí que será muy exitoso en cuanto a los grupos A y C, que les iba muy bien, y los grupos D y E había un mejoramiento. No sé cuántas sesiones se puedan dar de terapia intraarterial usualmente. Usualmente se pueden llegar a dar hasta 6 sesiones, pero pues siempre se tiene que tomar en consideración la disminución de masas y ver los signos de progresión de esto. Bueno, aquí yo quisiera comentar en relación a la intraarterial, que pues nosotros amamos a Levely Clark, ¿sí? Que es la historia natural de la enfermedad y nosotros atendemos en la etapa prepatogénica y la intraarterial está en la etapa ya final. Sí se pueden hacer estos tratamientos. Nosotros en México lo hemos seguido con la doctora Vanessa Bosch en el Instituto Nacional de Pediatría, en donde ahorita se lleva el nivel más alto en intraarterial y el nivel más bajo lo tiene Ancona, porque él busca el dinero y nosotros buscamos el tratamiento que es gratis en el Instituto Nacional de Pediatría, y Ancona lo busca en el punto de vista de mercadotecnia, entonces son diferentes. ¿Cuántos casos maneja intraarterial el Instituto Nacional de Pediatría? Todos los intraarteriales masivos, los mayores y los mejores resultados. ¿Ustedes cuántos retinoblastomas creen que hemos visto nosotros en nuestra experiencia? 24 por año, ¿sí? Nosotros vemos en el Instituto Nacional de Pediatría el doble todos los años. No hay nadie que tenga más experiencia institucionalmente, ni nadie tenga más experiencia personalmente y sin buscar la cuestión mercadotécnica, porque pues nuestro objetivo y el objetivo de GAO es totalmente diferente a la metamorfosis de la medicina que ya han visto ustedes, ¿verdad? Entonces, contestando a la pregunta, tendríamos que hacer una sesión con la doctora Vanessa Bosch el día que ustedes quieran para ver la contestación. Esa tiene que ser más amplia, sí. Tiene que ser mucho mejor presentada y la contestación a esa pregunta es necesario crecerla porque es muy interesante, igual que la plática. La plática de ahorita es la mejor plática que yo he visto en una presentación de retinoblastoma. La única explicación es que en GAO es el único lugar donde son espectaculares las pláticas, espectaculares los residentes, espectaculares los ejemplos como el que vas a presentar ahorita, que este es, antes de presentar esto, que es un milagro del doctor Varela. No sé si lo conocen al doctor Varela. ¿No está aquí? ¿Está aquí? Que no se levante porque va a llegar hasta el techo, ¿verdad? Entonces, y tenemos otro milagro que se llama que es en relación a la crioterapia, que quisiéramos que se exaltara al nombre de la doctora Belmontes. No sé si conocen a la doctora Belmontes. El test de Brugner más temprano que hemos visto en un retinoblastoma con un final feliz y 20/20 de visión, porque un tumor de retinoblastoma que llega al final de la película con un 20/20 solamente se ve en GAU. ¿Sí me expliqué? Y aquí está el hijo de la doctora Belmontes, no sé si lo conocen o no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces también tendríamos que presentar ese caso para que veas un tumor que es diagnosticado tempranamente, que es canalizado tempranamente, que es tratado con crio tempranamente, que es un tumor que se iba a vitrio y con la crio alcanzamos el vitrio sin topotecán y sin tratamiento intravitrio, y termina 17 años después, en 2020, espectacular, gracias a la doctora Belmontes. Y vas a presentar el caso de Alejandro, que es un caso milagroso del doctor. Pues fueron 3 doctores.
Varela. Bueno, A ver, doctor Varela. volteen y otra vez di un caso. Un caso espectacular del doctor Varela. Es, Bueno, como parte de la integración ya general de lo que viene siendo el retinoblastoma, tenemos un caso clínico muy importante que ha sido presentado incluso en congresos y es importante que nosotros conozcamos que la detección temprana es la bendición y la reina aquí. Bueno, pues tenemos a Julián Alejandro Fregoso Barreto. Ya no quiere funcionar. Ahorita. Bueno, vamos a tener la ficha de identificación. Este es un paciente masculino que nació el 21 de noviembre del 2023 a las 12:54. Nació de 39 semanas de gestación, tiene el antecedente de cesárea por meconio. El peso a nacer fue de 3.550 gramos y sus padres vienen siendo el señor Martín Alejandro Fregoso de Anda, que se conoce con un retinoblastoma bilateral de segunda generación. Y su madre, la señora Elizabeth Barrentos Casillas. Aquí tenemos que su abuelo paterno presentaba un retinoblastoma bilateral, tristemente finado el 21 de enero del 2003 a los 37 años en el CMNO por cáncer laringe. Aquí tenemos los antecedentes del papá, tenemos aquí la imagen del papá de Alejandro, donde pues él se considera que ya tenía el carcinoma bilateral, y una imagen pequeña de Alejandro. Él fue al Instituto de Children's Eye Group, donde se les diagnosticó el retinoblastoma. Yo sé que el doctor Villar puede dar más explicaciones que yo, pero pues por tiempo no. Y pues aquí tenemos una imagen de cómo es que él empezó a ser tratado allá en Estados Unidos. Y él se casa con una señora y tiene su primer hijo que gracias a Dios no salió con la mutación porque él fue evaluado desde el primer momento, desde su nacimiento. Sin embargo, en el segundo matrimonio, pues acude porque le dice al doctor que pues él está embarazada, su esposa está embarazada y el doctor Villar le dice quiero darle seguimiento. En cuanto nazca, dime en dónde, yo voy y envío médicos para que lo revisen. Y así es como sucedió. Acuden los médicos, la doctora Alexa Padilla Ramos, el doctor Andrés Orozco Moguel y el doctor Pedro Daniel Varela Loremí al Hospital Regional de la Ciudad Guzmán el día 21 de noviembre a las 12 horas. Y se observa un retinoblastoma a las 12 horas de nacido. Ok, lo que les comenté un poquito en la plática para integrarlo aquí. El retinoblastoma tiene un tamaño. A los 15 días ya duplicó su tamaño. Aquí estamos viendo detección temprana, 12 horas de nacido, resultados favorables, que vamos a ver más adelante. Sí. Y pues aquí tenemos las imágenes del 27 de noviembre del 2023, donde se realizó un ultrasonido. ¿Puedes señalarlo? ¿Mande? ¿Puedes Sí. crecerlo? Vean ese diagnóstico de un tumor menor de un tamaño de la papila. La papila mide 1.5 milímetros y este era 0.78. Veanlo, que por ultrasonografía lo vimos, por OCT lo vimos, pero fue espectacular que un residente de GAU, bueno, 3 residentes, perdón, pero uno que está presente acá, por eso mencionaba el doctor Valera, no por minimizar a los demás, que un fondo de ojo se detecte por oftalmoscopía un tumor tremendamente difícil de encontrar, solamente en GAU ha existido eso, y esto se tiene que mencionar a nivel mundial porque esto no creo que tengamos un diagnóstico tan temprano en un paciente con retinoblastoma, que ya lo hemos seguido, casi 2 años ya son. Ya. En noviembre se harán casi 2 años, serían 2 años, y el paciente está espectacularmente perfecto, con una evolución gracias a esa detección temprana.
Y pues aquí tenemos sus resultados, donde observamos el 27 de noviembre del 2023 que se realizó sus resultados de ecografía como en una zona pequeña, realzada, menor de 1 milímetro de altura y una base aproximada de 1.17 milímetros. Dicha lesión presenta alta refractividad ocasionada por ausencia de ecos por detrás de ella. Entonces, ellos nos están dando el diagnóstico de lesión de retina, calcificación regiotemporal, ojo izquierdo. Pero nosotros ya contamos con el antecedente heredofamiliar de retinoblastoma, entonces estamos pensando en este diagnóstico. El 30 de noviembre del 2023 se deriva al paciente con la doctora Graciela González Pérez al Hospital Civil de Guadalajara y se realiza una REDCAM. Aquí se realiza la primera fotocoagulación con láser diodo rojo, 228 disparos a 20,000 voltios a 0.2 segundos. Aquí tenemos las imágenes de cómo es que lo que encuentra la doctora en su REDCAM y podemos observar aquí. No, ¿cómo lo encontró el doctor Varela? Bueno, aquí Vean, está como no, créesela, por favor, créesela. Eso es espectacular, ¿no? ¿Eso es con la REDCAM o con Claro 700? Este es REDCAM. Yo creo que ese es Claro 700. Claro 700. Claro 700, full mata tercia, ¿sí? Y pues aquí tenemos imágenes de cuando se realiza la primera aplicación del láser. El 13 de diciembre acude una segunda sesión de fotocoagulación donde se realizan 228 disparos a 200,000 voltios a 0.2 segundos. Y aquí tenemos la evolución de esto el 3 de enero del 2024, donde encontramos ya que es un tumor más grande. Bueno. Ahí. Y tenemos el primer OCT macular que se realizó en este paciente, donde, como les comenté, se ve una alteración en la parte más externa de lo que viene siendo la capa de la retina. Entonces, como les dije, no es imposible tomar un OCT en un niño, es difícil, pero no imposible. Recién nacido. Recién nacido. Horas de nacido. Horas de nacido. Y donde pues ya podemos ver estas características y determinar ¿Dónde el tamaño. se hizo ese estudio? En el San Javier. En el Hospital San Javier. En el Hospital ¿Sí? San Javier. Y pues aquí tenemos la comparativa del OCT del 28 de noviembre del 2023 y el 3 de enero, donde vemos un crecimiento masivo de este tumor. El 11 de enero del 2024 se realiza otro ultrasonido donde ya encontramos una lesión mayormente definida, más grande, donde aquí ya lo asocian con retinoblastoma. Vemos esta característica de crecimiento, disrupción, falta de codicidad e inflamación alrededor de esto. Bueno. Y aquí tenemos otra imagen del 23 de enero del 2024 tomada por OCT y Clarus, donde podemos ver que ya existe una mayor disrupción de los vasos. Si se alcanzan a ver, vemos cómo este vaso va creciendo, va teniendo su forma natural y de repente sobresalta y baja normal. Entonces, esto nos habla que es una masa avascular. Y pues la comparativa de estos, del 3 de enero al 24 de enero, donde ya tenemos un crecimiento gigantesco de su tamaño. Comparativa de las tres. Y aquí ya lo diagnostican como una lesión calcificada en la región temporal compatible con retinoblastoma. Las imágenes comparativas de cómo es que desde un inicio se diagnosticó a su evolución de noviembre-enero. Y pues el 27 de enero, después del láser fallido, se decide realizar crioterapia. Esta es la foto clínica del ojo posterior al tratamiento de crioterapia.
Entonces, doctor, ¿nos podría explicar cómo realizó la cirugía de crioterapia? ¿Cómo qué? ¿Cómo realizó la cirugía de crioterapia? Con mucho amor. Oh, pues, Quiero que la amplíes esa, por favor. Más. Ok, ¿qué opinan ustedes de una crioterapia que se da con fines de matar ese tumor? Un tumor que a pesar de 2 fotocoagulaciones crece, no respeta a nadie, no respeta lo que hizo el doctor Varela, no respeta el diagnóstico temprano, no respeta ese seguimiento que hicimos y sigue necio y necio. Entonces le dije, entonces para cabrón, cabrón y medio. Entonces vamos vamos por él, ¿verdad? Con un tratamiento radical. Digo radical porque meterse el polo posterior, vean a qué distancia está de la fobia el sitio en donde nosotros entramos. Estamos a 500 micras, medio milímetro de la fobia, de la mácula. ¿Sí me expliqué? Y hacer este crío, y si se me pasa la mano, si se doy crío más tiempo, porque aquí es entrar atrás, como deprimir la parte posterior del tumor, levantarlo para que se vea la depresión escleral, que se vea la depresión escleral y tocar el pedal apenitas para que empiece a crecer esto, y en el momento en que ya llegó en medio, se le apaga y entonces ya la escarcha viene a avanzar esto, pero esto es milímetros. Si yo no soy exacto y no soy perfecto, por eso en GAO el 9.9 es reprobado. Aquí yo me equivoco y se me llevo la mácula de forma impresionante. Es el otro caso que tenemos, ya lo tenemos documentado, lo mismo con el de la doctora Belmontes, es otro caso exactamente igual, nada más que este es 2 años, este es 2 meses después, no, 2 años, y el de la doctora Belmontes es 17 años después. Entonces es para demostrar cómo el crío en polo posterior no hay muchos lugares donde lo hagan. No creo que haya otro GAO en todo el mundo y que se sientan orgullosos porque la presentación que están haciendo y la evolución es espectacular. Este paciente le dimos crío y no paró. exactamente. Sí. Entonces aquí tenemos el OCT posterior al tratamiento, donde vemos que se estabilizó, y la comparativa de las imágenes. Igual del OCT. Sin embargo, el 27 de febrero del 2024 vemos que este siguió creciendo, pese a láser, pese a crío. Vemos un aumento general de la masa, no sé si se acuerdan de la imagen previa, pero cómo es que se veía totalmente delimitado el tumor, y ahorita ya vemos un crecimiento muchísimo más amplio. Y el ojo derecho pues empieza a evaluar donde no se encuentran alteraciones de... Y bueno, volvemos al ojito izquierdo. El 29 de febrero pues el tumor sigue creciendo descomunalmente. Y el 6 de febrero se vuelven a tomar más imágenes, ahora con el Clarus. El ojo derecho, gracias a Dios, sigue intacto. Vemos la comparativa de cómo es que este tumor fue creciendo poco a poco y es totalmente un tumor rebelde. Y pues se realiza otro ultrasonido el 11 de marzo del 2024, donde pues nos definen más que nada el tamaño de este. Aquí tenemos las imágenes, podemos ver lo que nosotros encontramos principalmente en internet, que ya viene siendo un tumor más avanzado, más forma de honguito, y esto es la visualización que vamos a encontrar mayormente nosotros en internet. Pero aquí estamos viendo la evolución de este desde el día 1 de nacimiento. Y aquí tenemos la comparativa de cómo es que se inició como algo pequeñito, diminuto, una lesión súper pequeña, y fue evolucionando el tamaño de este hasta llegar al monstruo que vemos aquí.
Y igual comparativa de imágenes de cómo es que este fue creciendo gradualmente y no se detuvo. En el 2 de abril se empieza a notar una regresión de este totalmente y podemos empezar a ver que existen estos tipos de diferentes coloraciones, por así decirlo, del tumor. Doc, ¿nos quiere ayudar con esta imagen, por favor? Sí, ese tumor se le dio fotocoagulación en 2 sesiones, no paró, se le dio crío y no paró cuando vimos que ya estaba creciendo. Entonces dijimos, tenemos 2 opciones, la quimioterapia sistémica o la quimioterapia intraarterial. Fuimos siguiendo todo esto en equipo con la doctora Graciela González, con la doctora Vanessa Bosch, y logramos detenerlo definitivamente con quimioterapia sistémica sin necesidad de la intraarterial que estaba pendiente de tener esta última opción. Tenemos ahorita al paciente hace unos días, lo revisamos, hace unos días vimos, el paciente sigue espectacularmente perfecto y gracias a este equipo y gracias a esta presentación que esta presentación nos explica por qué cuando entro yo aquí siento mariposas en la panza. ¿Sí hay alguien más, mija? ¿Ya? No, nada más iba a poner la corporativa final de ellos. Bueno, la última que yo tengo. Ahorita que agarrar. Listo. Y aquí pues tenemos la corporativa del 19 de marzo del 2025, donde vemos a un niño todavía con su ojito preservado y con buena adecuación del tratamiento. Y la foto final del retinoblastoma. Y ya. Pero ese es de marzo y nosotros estamos en septiembre, lo acabamos de ver y está espectacular, está perfectamente bien, inactivo, sin problema, siguiendo controlado con todo el equipo. Y nada más quiero insistir en tu primera plática en el tratamiento. Sí. En el tratamiento. Quiero hacer una mención ahí, ¿sí? Sí. Ay. No, ahorita quiero eso antes de que se nos vaya el tiempo, porque si no, quiero la cereza del pastel. Voy. 2 segundos. Donde dice tratamiento, las pláticas, la exposición preciosa que pusiste. ¿Cuál? ¿Dónde salen todas? Donde están todas las letras, eso. No, donde están el algoritmo. Ah, los algoritmos de la GPC. ¿Estas? Esa. Puedes crecer en donde dice radioterapia externa. Crecer, circle, ahora, sí, ahora, no. Donde dice radioterapia externa. Ahí. Ahora ponle ahí un letrero donde diga radioterapia satánica. Nosotros hace 45 años estábamos en el Centro Médico Nacional de Occidente, regresando de la Ciudad de México cuando empezamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI vimos un caso satánico, un caso donde Ernesto, que el día de ayer fue su cumpleaños 48. Entonces, nosotros vimos a Ernesto que tenía un retinoblastoma, quitamos el retinoblastoma y el Comité de Tumores del siglo XXI Chilangada dice radioterapia. Nosotros dijimos, no estamos de acuerdo que a un niño se le radie, que a un niño tenga quemada la media cara con quimioterapia a los 2 años, con radioterapia a los 2 años de edad. 46 años después lleva 17 cirugías para quitarle las secuelas de esa radioterapia y no ponerse una prótesis. Entonces nosotros cuando llegamos a Guadalajara en el Comité de Tumores les dije prohibida la radioterapia. Se me fueron encima y dijeron, bueno, es tu responsabilidad, si algo le pasa a un paciente, vamos a quitar la radioterapia. Lleva 45 años de no haberse dado radioterapia en el Instituto Mexicano del Seguro Social y no tenemos un solo caso que haya fallado y es una radioterapia externa prohibida, innecesaria y todos los tratamientos que quieran, menos la radioterapia externa.
todos los tratamientos que quieran en el retinoblastoma, la radioterapia prohibida, proscrita, satánica. Ahora, pásame la foto esa preciosa de la paciente que estaba muy mal y Ay, bueno. que hiciste la rehabilitación preciosa, esa. Vean esto y quisiera yo que pusiéramos Ernesto como tiene una plagiocefalia con una cara monstruosa que tiene parche de por vida comparada con esta niña que es una rehabilitación perfecta. Esta es la rehabilitación en el peor de los casos, cuando quitemos un globo ocular, haciendo una enucleación divina, vean el resultado donde no se le nota nada a una niña con una prótesis perfecta, siempre y cuando nunca se dé radioterapia. ¿Está claro? Sí. Y pues muchas gracias. Felicidades y bueno, me emocionan estas pláticas, me emocionan estos residentes y voy a seguir sintiendo mariposas en la panza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Creo que Edgar les mandó un video. Sí. Ese video es una entrevista a un paciente del doctor Villar. Cuando vemos este tipo de pacientes, de repente, obviamente se siente feo que un paciente pierda el ojo, porque nuestro deber es que no suceda eso. De ahí la prevención que dice el doctor. Pero este video es un testimonio donde hay más que eso. Entonces, somos médicos, hay que preservar la vida. Mientras haya vida, hay opciones.